Bienvenidos, una vez más ya estamos. Con qué ganas de estar con todos ustedes aquí en nuestra alquería, esta pequeña máquina del tiempo que nos hemos inventado a través de la televisión de Motril para poder saborear, poder palpar, poder disfrutar palmo a palmo de cada una de nuestras calles. Yo siempre les comento que desde que hemos empezado a hacer nuestra alquería, hasta yo he cambiado la visión de mi Motril, porque desde que compartimos los conocimientos con don Manuel Domínguez, como que las cosas no se ven igual, ¿no? Siempre decimos o argumentamos que Motril no tiene nada, que Motril no tiene nada de lo que presumir, y yo creo que es todo lo contrario, porque vamos escarbando y en cada esquina, en cada calle, en cada letrero, tenemos la huella del tiempo, tenemos la huella de nuestra historia, la huella de Motril, y es muy bonita, entre otras cosas porque es la nuestra, y es la que tenemos que defender. En este recorrido que hemos empezado la semana pasada, comenzamos en la zona de Cartuja, nos metíamos por Punticas, Cuatro Esquinas, hemos llegado aquí, concretamente a la calle de la Piqueta, una calle también con su historia, que quizá deberíamos decir porque es lo de la Piqueta, y también conocida como Cervantes, ¿no? Cervantes y Piqueta, es decir, una de las calles más tradicionales de Motril, ¿eh? Es decir, yo he visto recogido el nombre ya en el siglo XVII. Que es raro, ¿eh? Que es raro que una ciudad que una calle conserve nombres tan antiguos, ¿no? A no ser calles muy principales, por ejemplo, la Plaza Mayor, ¿no? Y cosas así, o un barrio muy principal, la calle Rambla del Manjón y tal, pero es raro que ciudades que salen fuera del entorno principal de la ciudad no hayan modificado su nombre con el paso del tiempo. Y esta calle, ya digo que la he visto con nombre de la calle de la Piqueta, además una calle muy poblada generalmente, incluso Catastro Ensenada aparece, en el vecindario de Motril 1785-86 aparece, es decir, que es una calle muy conocida. Piqueta, ¿por qué? Porque se picaban cabos. Aquí había un sitio, no sé, el Mercado de los Cabos, y después un sitio que no he logrado todavía averiguar dónde, a qué altura de la calle estaría, en qué zona de la calle estaría. Había una especie de corral bastante grande donde se picaban los cabos. Es decir, aquí, en esta zona. En esta zona. Y de ahí viene el nombre de Piqueta. Si todos recordamos, y cuando se hacía antiguamente cuando había caña de azúcar, cómo se picaban los cabos con el picao, la piqueta y el picaor, ¿no? El picaor era el tronco donde se ponía el cabo, y la piqueta el hacha larga, el cuchillo largo de hierro con el cual se troceaba los cabos. Pues ahí parecía la chuela, sí, una chuela, pero no es la chuela. La chuela es un cuchillo, la piqueta es un cuchillo alargado, es una especie de machete, ¿no? Y evidentemente con eso se picaban los cabos, eso es una piqueta, eso es lo que nosotros le decíamos piqueta, ¿no? Se troceaban los cabos, pero los cabos antiguamente, en las antiguas aduanas azucareras, la caña de azúcar se cortaba también, es decir, en vez de meterlas enteras como hacían normalmente, se troceaban, se hacían trozos, y también se cortaba con la piqueta. Y también cuando se limpiaban en el campo y se traían al ingenio, también se limpiaban con la piqueta. Es decir, había unos señores que se llamaban picadores, que se dedicaban, no picadores de los toros, sino picadores que se dedicaban a picar con la piqueta la caña. Y es por eso, o esto fue los restos de un ingenio azucarero, que seguramente fue el famoso y desconocido, porque todavía no lo tenemos bien controlado, el ingenio del Rey, que debió estar por aquí, y que seguramente tuviera una zona de picar cabos, porque era una aduana antigua de azúcar y tal, y se picarían las cañas y tal, y seguramente pudiera provenir de esa zona, de eso de aquí. Y la calle de la Piqueta, que digo que es una zona muy poblada, si podemos ver el padrón de 1786 o el propio catastro de Ensenada, se ve que está muy poblada, y hay muchos negocios, hay panaderías, hay un horno de pan, hay zapateros y todas esas cosas. Curiosamente lo hubo, hasta lo mismo sí, todavía además tiene pinta de ser eso, ¿no? Sí, una calle comercial, ¿no? Pero además una arteria de unión que no ha debido tener tráfico rodado, muy poco tráfico rodado, ¿no?
Pues la calle de la Piqueta, que además está atravesada por una de las calles más famosas de Motril, que es la calle Chispa. Tantas veces nos hemos preguntado por qué se llama calle Chispa y por qué hemos dicho tanto de calle Chispa en Motril, hablado de calle Chispa y se ha dicho muchas veces tantas cosas de la calle Chispa, que si aquí pasaba no sé qué, había un cerrajero, una herrería y tal, claro. Pero no es así. No es eso, ¿no? No, vivía aquí José Gómez, cerrajero, soldado, pero a la misma vez cerrajero en el siglo XVIII, que este José Gómez tenían de mote el maestro Chispa. Y el maestro Chispa no vivía aquí, el maestro Chispa vivía en la Cruz de Concha, pero tenía su negocio, una casa también, donde en el bajo vivía su hijo en la parte de arriba y en el bajo tenía su taller de cerrajería. Y José Gómez era era un hombre muy conocido y tenía aquí en esta calle, y desde entonces esta calle pues se llama calle Chispa. Por este hombre, ¿era Manuel Gómez, José Gómez, José Gómez, alias el maestro Chispa. Maestro Chispa. Pues es una de las calles también más conocidas de... Sí, imaginaros, nos podemos imaginar, Madrid, ¿no? Pero además con una arquitectura que hoy no se ha conservado tampoco, pero una gran arquitectura muy bonita y muy compacta, la de la calle Chispa antiguamente. Aquí hubo de todo, ¿no? Están las calles principales que ponen en contacto también la zona de Cruz de Concha y Enrique Montero con la calle Nueva, pero siempre se ha hecho al revés, curiosamente. El tráfico ha sido desde la calle Nueva hacia el otro lado. Es muy curioso, ¿no? Hacia la Cruz de Concha. Pero sí que es verdad que esta calle recibe el nombre de este maestro cerrajero, que digo que además era soldado. Además era soldado, porque los soldados casi siempre, los soldados de guarnición en Motril además trabajaban en otra cosa, ¿no? Como no les pagaban, pues no les pagaban muy bien, pues trabajaban en otra cosa. Y este era un maestro cerrajero. Y los motrileños, pues que como de poner mote, pues le pusieron el maestro Chispa. Y el maestro Chispa ha dado el nombre a la calle ya desde el siglo XVIII, que hace años que tiene este hombre habría que ponerle a la calle de Chispa, ponerle el nombre, José Gómez, el maestro Chispa. Pues sí. Habría que ponerle el nombre, porque que una calle dure tanto tiempo con el nombre de una persona. Claro, estamos hablando que la calle de la Piqueta ha mantenido el nombre tanto tiempo, pues esta también tiene sus años, ¿no? Bueno, decíamos también que en la calle de la Piqueta se nos ha olvidado hacer la calle Cervantes, es decir, la calle Piqueta un poco también se conoce con nombre, digamos, más culto, el nombre popular es calle de la Piqueta, pero el nombre más culto es Cervantes. En 1594 Cervantes estuvo en Motril. Sí, estuvo Miguel de Cervantes en Motril en una época que se dedicaba a cobrar impuestos de tercia y alcabalas. Aquí en Motril lo engañaron. El ayuntamiento de Motril lo engañó, lo mandó a Málaga porque decían que lo habían pagado a un recaudador que estaba en Málaga, que era el pagador de las tropas del ejército en Málaga, y dice, vete para Málaga y allí le cobra a este, que le hemos pagado, el ayuntamiento de Motril le ha pagado a este ya. Esto ya está pagado y está pagado, está allí. Cervantes se fue a Málaga, pero cuando llega a Málaga el otro le dice que es mentira y que el ayuntamiento de Motril no le ha pagado un duro a nadie. El caso es que al final le fue cobrado un duro, que sepamos, de Motril. En 1594 un poco lo torearon. Eso don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes Saavedra. Por eso también Motril uno de los lugares cervantinos. Es decir, yo siempre lo digo, hay que reivindicar un poco la figura de Cervantes en Motril. Pocos lugares lo engañarían, pero en Motril lo engañaron, ¿no? Es decir, que como nosotros, en Motril lo engañaron. Incluso, no sé, hay alguna leyenda por ahí que me contaban algunos cronistas, que yo no sé si es que está confundida con otro caso, es que decían que Miguel de Cervantes se alojó en un mesón que había en la Puerta de Granada, y una noche, estando allí con los papeles que le había del ayuntamiento de las cuentas, lo asaltaron unos encapuchados, rompieron todos los papeles y sacaron las cuentas. No sabemos quién fue los encapuchados, si fue a Miguel de Cervantes o no fue a Miguel de Cervantes.
pero es muy típico del madrileño porque después sucedió otra vez que hicieron lo Eso mismo, te ¿no? iba a decir, digo que también Hicieron lo entra mismo. dentro de nuestro perfil de aquella época. Hicieron lo mismo, unos cuantos encapuchados, entraron espada en mano Se acabaron las cuentas. y rompieron todos los papeles y se acabaron la Ya cuenta. se acabaron las cuentas. El caso que en 1905 el Ayuntamiento de Motril, recordando esta avenida de Cervantes y la avenida de Cervantes a Motril, le dedicó la calle de la Piqueta. Se le puso a la Piqueta calle Manuel de Cervantes por acuerdo del Pleno de Motril de 1905. Y bueno, el caso es que pasa en Motril con frecuencia, ¿no? Donde los nombres cultos, los nombres que se le quieren poner, pues duran unos años y las clases populares mantienen el nombre tradicional, las clases más cultas añaden el nuevo nombre, pero al final se queda el nombre popular. El no que sé se por qué. arraiga y el que se Y mantiene. el caso es que si tú preguntas por Motril, la calle Cervantes, poca gente sabe cuál es la calle Cervantes. Ahora pregunta por la calle Piqueta, todo el mundo lo sabe. Y esta calle Chispas, porque fue famosa por el, como decíamos, por el maestro Chispas. Y aquí hubo una taberna muy importante, muy conocida del Motril de aquella época. Hubo la cerrajería del maestro Chispas y posteriormente ya sabemos que fue muy conocida no solo por las tiendas que había aquí, que daban ya a la esquina de la calle Nueva y tal, sino por la heladería Tropical, que fue una de las heladerías iniciales de este pueblo y que verdad. estuvo Sí, aquí sí, famoso por la calle Chispas, ¿no? La heladería de Pepito. La heladería de Pepe Domínguez. Ajá. Es decir que... La heladería de Pepe que luego pues ya amplió negocio más al centro. Sí, sí, pero todos recordamos, pues venía desde la heladería Tropical, Sí, más pequeñita. más pequeñita, pero más motrileña. Que Y indudablemente. con esos helados tan exquisitos, ¿no? Sí, Cuando, sí. cuando no había heladería, Cuando ahora ya se había pocas heladerías, había Motril. Ujú. Pero sí que en la calle Chispas también, es lo que yo digo, a veces es tan impersonal casi todo, que una calle con la antigüedad que tiene esta, con el entorno que tiene esta, debería cuidarse un poco más, ¿no? Es decir, el propio ayuntamiento debería exigir un poco, digamos, en la presentación de la calle, ¿no? Que no existieran cosas como esta o cerramientos como este Las y terminaciones. tal, siempre ¿no? Un poquito poco más. se mantuviera un poco el entorno, ¿no? Que es bonito, y recordar, pues, por ejemplo, la historia de este maestro Chispas, que no tuvo ninguna importancia en la historia de Motril, ni tuvo ningún cargo, ni fue nada en el ayuntamiento de Motril, ni tuvo nada, pero fijaros cómo ha conservado el nombre de la calle. Pues simplemente por el cariño que al final ha tenido la seguramente, gente, claro. desde el siglo XVIII, ni más ni menos. Que llevamos el nombre de la calle del siglo XVIII recordando a este señor que los motrileños lo conocían como el maestro Chispas, y calle Chispas. Aquí estuvo la Casa del Pueblo también, Partido Socialista, los socialistas tuvieron la Casa del Pueblo en la época de la República. En esta esquina. Aquí en esta zona sí, estuvo la Casa del Pueblo. Y bueno, pues es una de las calles más tradicionales de Motril. Yo me gustaría ver un letrero ahí que pusiera calle de José Gómez, el Malia, el maestro Chispas. Sería, Sí, pues sería sí, curioso. claro que sí. Sería curioso. Ganaríamos con la historia, ¿no? Ganaríamos personalidad, ganaríamos carácter, ganaríamos historia. Claro, y al final se embellece la ciudad con el recuerdo precisamente de todas estas cosas, ¿no? Es lo que yo decía al principio de este programa, precisamente, ¿no? Como cuando vamos conociendo nuestras cosas, vamos teniéndole más cariño todavía, ¿no? Si vamos conociendo un poco el pasado, sabemos Berto, más del presente, ¿no? a mí me ha costado tanto tiempo, tantas horas enterarme de las cosas, tanto tiempo de dedicar a bucear en documentos antiguos, en papeles antiguos, en echarle ilusión a conocer la historia de Motril, que cuando uno hace un descubrimiento tan tonto como por qué se llama la calle Chispas, por este nombre... Sí, parece banal y parece banal, pero se dice, hombre, qué curioso que después de 20 años me he descubierto que esto se llama así por este hombre, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Es bonito trabajar, es verdad que cuesta mucho. Yo hoy para ver todas estas calles del siglo XVIII me tenía que ver el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada son 4 tomacos como de papeles antiguos impresionantes, pero sí que me permiten conocer algunas cosas más de esta zona. Bueno, llegamos a Cruz de Concha, también una zona súper conocida, Sí. a la que se le tiene muchísimo cariño y no sabemos por qué. no sabemos por qué. Y no sabemos por qué se llama así.
terminaba Enrique Montero y empezaba la Cruz de Concha. Es muy curioso, pero indudablemente la calle Cruz de Concha empezaba aquí y terminaba en el Postigo de Vega. ¿Por qué? Pues no lo sé. He visto muchos datos, muchas veces nombrada la Cruz de Concha. Os puedo contar quién vivía en esta calle en el siglo XVII, que los negocios que había, los comercios que había, los hornos de pan que había y todo esto, pero no he llegado a averiguar por qué se puso esa Cruz de Concha ahí y cuándo se puso. Lo que sí que puedo decir que a principios del siglo XVIII ya existe. Es posible que aquí estuviera en la esquina de la calle Coca, que estuviera algunas casas relacionadas pues con alguna hermandad, el Sacramento, tal. Es posible que pudiera ser de ese tipo, es decir, que pudiera ser que fuera alguien relacionado pues con hermandades, cofradías y tal, le pusieran la cruz. El caso es que es muy curioso porque desconocemos la cruz. Es posible que también fuera una cruz de poza. Una cruz de poza es donde paraban los entierros. Pero ¿por qué de conchas? Porque alguien en algún momento determinado pues, puso la cruz de conchas. Es verdad que aquí estuvo el edificio de la Cruz Roja, se perdió, tal, pero la cruz se ha mantenido, ¿no? Y curiosamente, pues la tenemos ahí todavía, y a pesar de que se derribó, cuando la casa se derriba, se mantuvo la cruz. Y es otra de las cosas curiosas de Motril, ¿no? Porque poco tenemos de antiguo y esta cruz de concha está ahí. Es la misma cruz, no es una imitación. No es una imitación. Es la misma cruz. Es la misma cruz. No es una imitación. Y antes estaría más baja, con toda seguridad, ¿no? Sí. No me acuerdo, pero seguramente... Recordamos que aquí estaba la casa que tú decías anteriormente. Estuvo la Cruz Roja y todo, que la cruz de concha estaba justo en la esquina de la calle de la Coca. En la calle de la Coca debe ser otro mote, otro apellido, ¿no? Es otra callecita que pone en contacto el barrio del Crucho, que estaba a aquel lado, con el barrio del Pozuelo, que estos callejones que tú comentabas. Callejones. Y la calle de la Coca, bueno, aquí vivió un Gutiérrez, un tal Mariano Gutiérrez Coca. No sé si por él se llama así. Ajá. O no lo desconozco, pero sí que aparece no con el nombre de calle Coca, sino calle de la Coca. Ajá. Eso sí que aparece. Si era Mariano Gutiérrez Coca, vivía aquí, pues posiblemente. Pues posiblemente fuera de la Coca y no Coca, sentido, pues cierto sentido que se mantuviera. O a lo mejor luego por su mujer, más. ¿no? Es posible, ¿no? Es posible que fuera, pero también es otro nombre que sí que se llama así, y hay muchos datos donde aparece la calle de la Coca, aparece con mucha frecuencia y la tenemos certificada en un nombre de la calle que seguramente se llama así del siglo XVIII y no ha variado nada desde el siglo XVIII. En el plano de Motril de principios del siglo XX está ya, es decir, el nombre se llama la calle. Y allí enfrente tenemos en la placa que se le puso a Enrique Montero. Don Enrique Montero López. Alcalde ejemplar. Es una de las poquitas placas que tenemos en Motril de recuerdo. Hay algunas, pero casi todas han desaparecido. Que yo recuerde, estaba la de Díaz Moreu, que todavía también se conserva, está la de la plaza de Canalejas, que también se ha perdido. Es decir, pocas placas, en Motril ha tenido pocas placas, y si han tenido pocas han desaparecido la mayoría de ellas. Y esta pues se conserva en recuerdo de Enrique Montero, que fue un hombre pues que intentó sacar a Motril pues de la miseria, de la mala época que le tocó vivir.
y nos vamos introduciendo por la calle Ciprés. Estábamos diciendo, bueno, la famosa placa de don Enrique Montero, precisamente en una casa también que mantiene esa balconada antigua, quizás. Sí, la casa donde estuvo la farmacia de don Juan Gijón, y don Juan Gijón y el análisis clínico de Juan Gijón. Y es la calle del Ciprés, no calle Ciprés, no es la calle Ciprés, sino la calle del Ciprés. Tenemos placeta Ciprés, tenemos... Pues ahí están las discusiones, ¿no? Es decir, que un ciprés tenía que haber. Un ciprés había por algún lado. Por algún lado, no sabemos dónde. No sabemos dónde, pero sí que es verdad que desde el siglo XVII a esta calle que sale de Cruz de Concha o del final de la Cruz de Concha, justo enfrente de Cruz de Concha, conecta con la calle de la Piqueta, Plaza San Antonio, etcétera. Y es la calle del Ciprés, pero además la calle del Ciprés es que no se puede imaginar la gente la cantidad de casas que había aquí. Hoy hay muy pocas, a no ser por los pisos que sí que han dado visión en altura, pero antiguamente esta calle del Ciprés tenía, aquí vivía un montonazo de gente. Sí, mucha densidad. Mucha densidad, casas muy pequeñitas y además muy amontonadas y lógicamente pues con muchísimas calles, pero era la famosa calle del Ciprés que conectaba, como se puede ver, directamente sale hasta la calle de la Piqueta, pero además se desvía hacia la derecha, hacia la plaza de San Antonio. Es muy curioso porque después conecta con otra plaza que es la Plaza del Ciprés, que no tiene relación con esto. No sé por qué, ahora explicaremos un poco, seguramente por otras razones se le puso calle del Ciprés, pero esta calle aquí también formaría parte de ese barrio del Pozuelo, este barrio del Pozuelo, que sería la calle Pozuelo y Cruz de Concha y toda la parte del lateral, bajando la rambla. Lo que hablábamos antes de, de todos esos moriscos que se venían toda esa parte de la zona central que se cristianiza. Y todo esto vendrían al barrio del Curso y a toda esta zona. Es decir, que está claro que debió pues, ser una zona bastante poblada. Por eso, y cuando ves el catastro de Ensenada de 1752, la cantidad de casas que hay aquí es impresionante. Es decir, la cantidad de gente que vivía aquí es impresionante. Y la calle del Ciprés es una de las calles más famosas de Motril también, incluso aquí hay una casa señorial bastante importante. Sí, comienza a ver aquí alguna casa principal. Principales, casas principales que ellos le decían casas principales efectivamente, y generalmente casas muy bien construidas, grandes y con corrales y ese tipo de cosas, es decir, casas ya señoriales, ¿no? Y también debió haber alguna, ¿no? No ha quedado tampoco nada, pero sí que la calle del Ciprés pues, fue una de las calles con más tradición también del Motril de aquella época y conectaba, pues como decíamos, con la calle de la Piqueta. Fijaros que son calles que van paralelas, perpendiculares, paralelas unas a otras y perpendiculares con respecto a la Rambla, de Cruz de Concha, Enrique Montero, hacia el lateral derecho bajando, el lateral izquierdo de la Rambla hacia la calle Nueva. Todo comunica hacia la calle Nueva, que era la otra Rambla. Entre Rambla y Rambla se construye todo esto, toda esta zona. Rambla, calle Nueva, Rambla de Enrique Montero, en medio de las dos Ramblas se construye todo este barrio, que va a terminar pues, en el centro de Motril, es decir, que en las calles principales de Motril. Bueno, pues haciendo el recorrido a nuestra historia, don Manuel, yo creo que hoy podemos dejarlo aquí para iniciar nuestro próximo programa, precisamente una nueva caseta de salida, para llegarnos precisamente a esa placeta del Ciprés, Seijas Lozano, toda esa zona que se nos antoja al final de esta nueva zona, de ese Pozuelo, ¿no? La calle del Pozuelo. Le vamos a recordar ese Pozuelo o Jandara, ¿no? Que hablábamos precisamente al inicio de nuestro recorrido, donde los moros que estaban asentados, los moriscos que estaban asentados en el centro de Motril, por final se cristianiza en nuestro municipio y tienen que ser... Lo sacan del centro, claro, los cristianos nuevos se quedan con la parte protegida, claro, y el otro se van hacia los arrabales. Claro, extramuros, arrabal. Si vemos el repartimiento de los bienes de moriscos o la repoblación el documento de la repoblación de Motril del siglo XVI, se ve claramente, cuando ya echan a los musulmanes de Motril totalmente, se ve claramente como casi toda la población musulmana estaba entre el arrabal del Manjón y el arrabal del Curucho y toda esta zona. Y volvemos a decirlo,
Arrabal del Pozuelo, ¿no? O Jandara también, como se le hemos dicho. Pues nosotros lo dejamos aquí, hacemos una nueva pausa en nuestra máquina del tiempo, en nuestra alquería, y ya les estamos emplazando para la semana que viene para continuar con este recorrido. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la televisión de Motril, en nuestra alquería, Encuentros con Motril, repasando la historia con don Manuel Domínguez y con su complicidad. Gracias por estar aquí, hasta la próxima semana, adiós.